Miércoles de tertulia, miércoles de debate, miércoles de reflexión, miércoles de análisis, miércoles para coincidir, pero también para discrepar. Esa es la naturaleza de la libertad de expresión que defendemos ardorosamente en este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Hablemos sobre el presente y futuro de la Asamblea Nacional. ¿Será que persiste el caos? A ver, no nos engañemos, 2021 fue al menos el segundo semestre del año, es decir, los primeros 7 meses de la actual Asamblea Nacional que se posesionó el 14 de mayo, fueron caóticos. Hubo algunos espacios, algunos episodios de caos, tanto más que hubo al menos 2 advertencias de disolución de la Asamblea Nacional aplicando la figura constitucional de la muerte cruzada. Hubo desencuentros con el presidente de la República, desencuentros internos, 2 legisladores que fueron investigados. En un caso, Bella Jiménez desembocó en su destitución como legisladora y como vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y en el caso de Egner Recalde, bueno, su proceso finalmente no tuvo votos para una destitución y el asambleísta Recalde continúa siendo legislador. Pero hubo una investigación. Polémicas entre legisladores que luego se reconciliaron, en fin, parte justamente del folclore que muchas veces tiene la política. Pero vamos a los hechos. ¿Cómo se proyecta la Asamblea para este año luego de evaluar los primeros 7 meses de la actual Asamblea Nacional? Y acudamos a los especialistas. Saludo la gentileza de aceptar esta invitación a la doctora Livia Rivas Ordóñez, exsecretaria de la Asamblea Nacional, especialista en materia legislativa, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, y al doctor Marcelo Espinel, quien es el vocero del Observatorio Legislativo que pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A los dos, Dios les pague, muy gentiles por acompañarnos en esta mañana y por aceptar esta entrevista. Empiezo saludando a Livia Rivas, deseándole un feliz año y pidiéndole una reflexión, una valoración sobre los primeros 7 meses de la Asamblea Nacional, que fueron los últimos 7 meses del 2021. Doctora, bienvenida. Buenos días, mi querido Fabricio, un cordial saludo para usted, para Marcelo, para todos los radioescuchas. También le deseo un feliz año para usted, para Belkis, para todos quienes hacen parte de Radio Sonorama. Mire usted, me parece importante y pertinente comenzar esta entrevista citando algunas cifras de la última encuesta que ustedes ya deben haber revisado también, de perfiles de opinión sobre la gestión de la Asamblea Nacional. Y mire usted que el 76.37% de los encuestados califica la gestión de la Asamblea Nacional entre mala y muy mala. Y apenas un 16.22% califica como buena y un 0.28% la califica como muy buena. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿a qué se deben estos resultados? Y me parece que una primera aproximación a una respuesta frente a esto es que la Asamblea Nacional definitivamente no ha sabido sintonizar con las expectativas que tuvo la ciudadanía al momento de su elección. Hay que señalar que en el periodo anterior, en el año 2019, se realizaron unas reformas al Código de Democracia con las cuales se pretendió mejorar la representatividad al interior del Parlamento ecuatoriano. Se cambió el método de asignación de escaños y también la forma de elección. Pasamos de una elección entre listas a elegir por lista, y ese es el resultado que vemos actualmente en la Asamblea Nacional, una dispersión en cuanto a los diferentes partidos y movimientos políticos que forman parte de la Asamblea Nacional en la actualidad. Y sin embargo, en apenas 7 meses, como usted ya lo hizo mención, estimado Fabricio, pues vemos algunos supuestos que han debilitado definitivamente la imagen, la institucionalidad de la función legislativa. En primer lugar, hemos visto cómo, al igual que en el Parlamento anterior, se han presentado denuncias en contra de los asambleístas que han terminado ante la comisión, ante el Comité de Ética, y que inclusive devino en la pérdida de la calidad de un asambleísta, de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. También había habido denuncias, quejas ante el Consejo de Administración Legislativa por el cometimiento o la incursión en faltas reglamentarias de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vemos que efectivamente ha existido un nivel de conflictividad alto entre la función legislativa y el Ejecutivo, al punto que se ha llegado a amenazar con muerte cruzada tanto de parte del Ejecutivo a la Asamblea como de la Asamblea al Ejecutivo. Y también vemos que en el ámbito legislativo también no ha sabido desempeñar de la mejor manera el rol que le ha asignado la Constitución a la Asamblea Nacional, y sobre todo en referencia, por ejemplo, al último proyecto de ley
calificado de urgencia en materia económica por el Ejecutivo y que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, vemos algunos temas que me parece dignos de destacar y que nos llevan a una reflexión profunda del rol que pretendemos que en este nuevo año, pues la Asamblea Nacional sepa cumplir. Correcto. Doctor Marcelo Espinel, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por participar en esta tertulia. Me gustaría su criterio, igualmente una valoración de los primeros 7 meses de la actual Asamblea Nacional, que fueron los últimos, el segundo semestre del 2021. Adelante, doctor, bienvenido y feliz año, ¿eh? Fabricio, muy buenos días, un cordial y atento saludo también a Livia y a tu distinguida audiencia. Y no debo dejar pasar un reconocimiento a tu trayectoria, Fabricio, más aún el Día del Periodista Ecuatoriano, ¿no? Gracias, creo que es importante destacarlo. Muy amable. Pues bueno, la Asamblea Nacional desafortunadamente pues no goza de la aceptación de la ciudadanía, como bien mencionaba Livia, pues los datos de estas encuestadoras pues revelan que la Asamblea Nacional, desafortunadamente los ciudadanos pues siguen desconfiando de la institución. Creo yo que también es importante mencionar que a pesar de que se puede evaluar cuantitativamente el trabajo de la Asamblea Nacional al respecto de cuántas leyes ha aprobado, cuántos procesos de juicio político también ha encauzado, así como también el tema referente a acuerdos, resoluciones, esto no tiene que ser el factor decidor sobre si es que la Asamblea Nacional es buena o es mala, sino enfocarnos precisamente en aspectos un poco más cualitativos. Creo que se ha puesto en evidencia una incapacidad de generar consensos, no solo con otras funciones del Estado, sino también a la interna dentro de la Asamblea Nacional. Y esto responde precisamente a la alta disparidad, diversidad ideológica que existe dentro de la Asamblea Nacional y a la discrepancia ideológica que puede existir entre el legislativo y el ejecutivo. Hay que recordar que más de 100 legisladores se identifican con la centroizquierda o izquierda dentro del espectro ideológico político frente a un gobierno que es un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, esto sin duda que va a poner una relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Otro de los aspectos que creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, mi querido Fabricio y mi querida Livia, es el hecho de que el catálogo de conductas sancionables ha aumentado. Hay que recordar que las reformas a la ley orgánica de la función legislativa permite precisamente que conductas como, por ejemplo, los conocidos diezmos dentro de la Asamblea Nacional ahora puedan ser sancionados por un nuevo organismo, si lo podemos llamar así, que es el Comité de Ética dentro de la Asamblea Nacional. Pero a pesar de que existe esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa, que ahora le hemos visto evidente, pues al parecer el espíritu de cuerpo aún se hace presente, ¿no? Y esto lo pudimos ver precisamente dentro del proceso de sanción en contra del asambleísta Egner Recalde, que no terminó como un proceso de autodepuración dentro de la Asamblea Nacional, sino que precisamente las mayorías móviles jugaron un fuerte rol dentro de este proceso sancionatorio, este proceso disciplinario dentro de la Asamblea Nacional. Ahora bien, me quedo con usted, Marcelo, porque le quiero preguntar, usted señalaba y hablaba justamente de la configuración de la actual Asamblea Nacional. Le pregunto, Marcelo, ¿fue un error haber cambiado el método de asignación de escaños, el haber reemplazado al método de Hunt por el método de Webster para la configuración de la Asamblea Nacional? ¿Fue un error, Marcelo? Yo considero que realmente no es un error. Los parlamentos a nivel latinoamericano realmente gozan de alta diversidad. Lo que sucede es que en Ecuador, desafortunadamente, la deuda pendiente que tenemos es el fortalecimiento de los partidos políticos. Si nosotros tuviéramos partidos políticos fuertes, la alta diversidad ideológica no debería ser un problema dentro de la Asamblea Nacional, porque precisamente esos partidos políticos fuertes lograrían la generación de consensos. Desafortunadamente eso no sucede en el país y por eso es que hemos visto más bien un alto nivel de transfugismo político. Recordemos, por ejemplo, que la Asamblea Nacional, a pesar de esta alta diversidad ideológica, ha atravesado un proceso en el cual actualmente se ve a una gran cantidad de asambleístas que ya han salido del partido político por el cual fueron electos y se han declarado independientes, han declarado parte del oficialismo, etcétera, 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 y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Usted cree entonces que no, el problema no es el método? Yo le pregunto a Livia Rivas, ¿hay un problema derivado del método también, doctora? A mí me parece, y rescato también lo que dice Marcelo, y comparto
con él realmente la apreciación en torno a los partidos y movimientos políticos. Yo creo que hay que recordar cuál fue la finalidad de esa reforma del Código de la Democracia. Recordemos que tuvo como finalidad fortalecer los partidos políticos. Realmente no creo que eso se haya cumplido. Supuestamente dejamos en manos de nuestros gobernantes, y hay que recordar también aquí a la ciudadanía de cómo es que se eligen a los asambleístas. Obviamente son los partidos y movimientos políticos lo que sus afiliados o adherentes o simpatizantes auspician las candidaturas. Nosotros no escogemos a ciudadanos que se inscriban directamente o que recojan firmas para formar parte de las listas, sino que son los partidos los que tienen la responsabilidad sobre sus hombros de escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres para integrar las listas, que son sujetas de elección en el ejercicio del derecho al sufragio por parte de todos nosotros. Entonces, a mi juicio, definitivamente esta reforma no ha sabido cumplir con el objetivo final, que era de dotar de mayor representatividad al interior del Parlamento ecuatoriano. Creo personalmente, salvo el mejor criterio de todos ustedes, que los partidos y movimientos han fallado en escoger los mejores perfiles. Definitivamente me parece que en las próximas elecciones hay que meditar profundamente cómo se realizan estos procesos internos que vienen a configurar las listas de los diferentes partidos o movimientos políticos. Y en esa línea también hay que rescatar iniciativas que están viniendo de la ciudadanía, que están propugnando que se incurra nuevamente en reformas al Código de la Democracia, porque definitivamente esta fórmula que encontró el Parlamento en el año 2019 estamos viendo que no ha dado resultado. Le pregunto a Marcelo Espinel y luego a Livia Rivas, en el mismo contexto. Hablamos del método, nos han dado su opinión sobre el método de asignación de escaños que se aplicó para esta elección. Pero también por primera vez desde la elección de 1996, volvimos a elegir por plancha legisladores, Marcelo. La última vez fue en el año 96, porque en el año 97... tras la consulta popular que legitimó el interinazgo del doctor Alarcón y la caída de Abdalá Bucaram, se nos preguntaron los ecuatorianos si queríamos elegir por personas y no por listas. Nos pronunciamos que sí, y claro, la Asamblea Constitucional de Sangolquí se integró por primera vez con ese tipo de votación que se mantuvo hasta las elecciones seccionales del año 2019. Pregunto, Marcelo, ¿fue adecuado que ahora volvamos a votar por listas? Y quiero atar lo que ustedes están señalando. La idea sería que esa gran reforma al Código de Democracia que se impulsó y que entró en vigencia fortalezca a los partidos políticos. Entonces tenemos el método, pero también la forma de elección. Y no hay un fortalecimiento de partidos políticos. Le pregunto en el mismo sentido, ¿fue un error haber vuelto a la elección por plancha, dejando la elección por personas, Marcelo? Personalmente considero que no. Yo creo que hay que volver a este tema del fortalecimiento de los partidos políticos. A la larga, dentro de la representación de los ciudadanos en el Parlamento, lo que tiene que buscarse es la representación ideológica. El hecho de que un ciudadano decida votar por el Partido Social Cristiano, por la Izquierda Democrática, por Pachacutic, es porque trata de buscar que el ciudadano sea representado con un modelo ideológico, con un modelo de desarrollo, con un modelo de país que propugna la organización política. Y el hecho de que puedas tú votar por plancha hace que, en teoría, el transfugismo político se vea menos posible, que no se dé dentro de la Asamblea Nacional. Pero ahí creo que tiene toda la razón Livia. La responsabilidad recae en el partido político al seleccionar adecuadamente a aquellos candidatos que puedan representar esta ideología dentro del Parlamento. Pero si es que el partido político no está haciendo una selección adecuada de sus candidatos al respecto del cumplimiento de este modelo de país, de esta ideología política, se van a dar problemas. Y recordarás tú, Fabricio, que en la misma elección de autoridades dentro de la Asamblea Nacional, es decir, que ni siquiera a la primera semana del cumplimiento de funciones de la Asamblea Nacional, pues ya existían estos fenómenos de transfugismo, ¿no? El hecho de que existieron ciertos asambleístas que decidieron renunciar a ser parte de los partidos políticos por los cuales fueron electos. Claro, así mismo fue. La misma pregunta, doctora Livia Rivas, ¿debía mantenerse la elección por personas o está bien haber regresado a la votación en plancha? Bueno, yo aquí me permito discrepar con Marcelo. Yo no creo que la ciudadanía, y eso no lo puedo hablar de forma general, por supuesto, pero creo que la mayoría de la ciudadanía todavía no tiene una formación ideológica como para poder ir ante las urnas y decir, bueno, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro. La postura ideológica de este partido movimiento político tiene mucha más cercanía con lo que yo pienso de que se debe manejar la economía en el país y las decisiones que se deben adoptar en torno a determinados temas. Me parece que cuando nos vemos abocados a las urnas, sí tenemos cierta identificación con
con las propuestas de campaña que dan esos partidos o movimientos políticos, y eso nos lleva a votar en las urnas. Y yo personalmente sí me inclino por volver al método de escoger entre listas, porque considero que no existen partidos políticos fortalecidos al interior del país. Lastimosamente, inclusive pese a que existe un fondo asignado por parte del Código de la Democracia para el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, para escuelas de formación, esto, salvo pocos partidos que podríamos nosotros señalar que efectivamente destinan esos recursos para formar en estas ideologías, en estas posturas que tienen hacia varias visiones, sobre todo en el manejo de la economía en un país, como ya lo señaló Marcelo en su momento, pues no lo están utilizando adecuadamente. Entonces yo creo que sí es necesario primero tener unos partidos políticos fortalecidos para mantener una fórmula de elección como la que tenemos. Hay que estar clarísimos que en estas elecciones que nosotros recientemente pasamos el año pasado, pues nosotros nos vimos abocados a votar por el primero de la lista. Y realmente las posibilidades de que el tercero, cuarto, quinto, dependiendo del número de habitantes por provincia, en el caso de las elecciones provinciales, o bueno, el número máximo de asignación de escaños en la nacional, pues las probabilidades de que bajo del primer puesto, que por lo general, como digo nuevamente, la responsabilidad radica en los partidos movimientos políticos de quienes encabezaban esas listas para que pudieran conseguir el voto de toda la lista, pues no necesariamente podemos afirmar que fueron los mejores perfiles. Yo sí creo que entre listas nosotros podemos tener como ciudadanos la posibilidad de escoger directamente a los mejores hombres y a las mejores mujeres que a nuestro juicio pueden representar nuestras posturas, no necesariamente ideológicas, porque como le digo, no creo que estamos todos en la capacidad de asumir una determinada tendencia de esa naturaleza, pero sí con las propuestas o con la calidad de la postura de representación que en la vida pública han tenido esos candidatos y los que nos puedes hacer definitivamente volcar a darles el voto en una próxima elección. ¿Qué piensa Marcelo Espinel de este desacuerdo de Livia Rivas sobre esta postura? Completamente válido. Lo que sucede es que buscamos distintos modelos de desarrollo del país, y eso creo que cabe dentro de el debate que puede existir. Yo sí creo que es necesario irnos de esta línea de fortalecer los partidos políticos, pero también fortalecer la cultura democrática. La responsabilidad de quienes integran la Asamblea Nacional no recae únicamente dentro de los partidos políticos, sino también recae dentro de los ciudadanos. Y debemos buscar cada vez más un voto informado, fomentar la cultura democrática de los habitantes para que el voto por un asambleísta no sea porque sea el más conocido, porque sea la persona que más nos inspira confianza, sino precisamente debería motivarse en cuál es el modelo de país que nos están ofreciendo cada una de las posturas políticas, ¿no? Y yo creo realmente que debemos tratar de inclinarnos de ese proceso, y eso implica el hecho de que se mantenga el voto en plancha, para que de esta manera, pues, la integración de la Asamblea Nacional ya no sea lo que siempre se quejan los ciudadanos, que están los artistas de televisión, que están los deportistas con toda su legitimidad y con todo el derecho que tienen, sino que precisamente responda a que el deportista, el cantante, el abogado, el ingeniero, el empresario, no está ahí por su condición individual, sino precisamente porque está representando una línea ideológica del espectro que puede existir en un país. Una nueva réplica de Livia, por favor. Yo coincido también en esto con Marcelo, en el sentido de que hay que generar un proceso de fortalecimiento ciudadano democrático. Tenemos que ir totalmente informados a las urnas, y en este sentido no solo es una obligación, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, que tiene que difundir los perfiles de los candidatos para que podamos conocer el momento en que nos acercamos a las urnas, sino ya es una exigencia personal de cada uno de nosotros de verificar esas propuestas de campaña para ver si tienen relación con la visión que tenemos cada uno de nosotros respecto de lo que le hace falta al país, ¿no es cierto? Entonces sí es importante conocer no solo eso, sino los perfiles, y definitivamente no dejarnos llevar por ciertas popularidades que podrían hacernos inclinar exclusivamente por eso al momento de asignar nuestro voto, de ejercer nuestro derecho al sufragio, sino definitivamente ver si el candidato o la candidata es el más idóneo, el perfil que nosotros requerimos para fortalecer el nivel de representación al interior del Parlamento. Pero definitivamente coincido yo con Marcelo que no pasa exclusivamente por los partidos o movimientos políticos. Sin lugar a dudas no es así, pero hay que recordar que la Constitución sobre todo pone esta responsabilidad sobre la espalda de los mismos, porque ningún ciudadano, si no es auspiciado, si no es simpatizante, si no es adherente, si no es afiliado de un partido o movimiento político, no puede participar. Y mientras esa norma está vigente, pues obviamente la mayor responsabilidad recae en los mismos. Correcto. Hablemos ahora del trabajo legislativo.
El Observatorio Legislativo justamente de Fundación Ciudadanía y Desarrollo hizo un análisis general. El 53% de las votaciones en el Pleno corresponden a la aprobación de acuerdos y resoluciones, 36% a procedimiento legislativo y apenas un 10% en aprobación de leyes y fiscalización. Vean, a mí el periodismo me ha dado la gran oportunidad de que 27 años de mi vida, casi 27 años de mi vida he seguido de cerca los temas legislativos que me apasionan y me encantan. Pero una de las cosas que, por ejemplo, me causa mayor nivel de crítica es que se priorice la aprobación de resoluciones que no tienen efecto obligatorio ni vinculante, que solamente terminan siendo un saludo a la bandera. Y aquí, por ejemplo, ese trabajo da cuenta de que el 53% de las votaciones en el Pleno tienen que ver con acuerdos y resoluciones, Marcelo. Hagamos un análisis cualitativo de estas cifras que ustedes han establecido, Marcelo. Bueno, en primer lugar, creo que es importante poner sobre la mesa que no es mejor o peor una Asamblea Nacional que aprueba más o menos leyes. A la larga, lo que buscamos los ecuatorianos es una mayor calidad dentro del debate legislativo, así como también los procesos de fiscalización o legislación. Llama mucho la atención cómo se dio un cambio dentro de este periodo legislativo, Fabricio, porque en el anterior periodo, antes de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el porcentaje de votaciones en su mayoría respondía a procedimiento legislativo. Entonces, vemos ahora, precisamente tras estas reformas que han limitado el procedimiento al respecto de cambios en el orden del día, etcétera, 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 que la Asamblea Nacional se ha enfocado mucho más en este posicionamiento político. Yo creo que hay que comprender que dentro del control político, que es facultad de la Asamblea Nacional, existe la posibilidad de establecer estos acuerdos, resoluciones que tratan de hacer un llamado de atención al Ejecutivo sobre ciertos temas. Pero también existen ciertos acuerdos y resoluciones que son poco efectivos, como por ejemplo el hecho de la resolución que tomó la Asamblea Nacional al respecto de la presencia en el país del presidente Moreno, que no tiene un efecto jurídico vinculante, pero que de una u otra manera termina calando al respecto de cuál es la posición de otras instituciones del Estado sobre la presencia o no del Ejecutivo, del expresidente Moreno dentro del país. Yo creo que es importante, tal vez ahí, mi querido Fabricio, tratar de analizar estos datos sobre votaciones frente al cumplimiento de la agenda legislativa que ahora se evalúa semestralmente. El hecho de que la Asamblea Nacional tiene que poner precisamente dentro del debate los informes de primer debate y segundo debate que ya existen sobre distintos proyectos de ley y que de esta manera pues se pueda cumplir con la agenda legislativa, ¿no? Estas cifras, por ejemplo, que las he mencionado, las recapitulo. 53% de votaciones en el Pleno corresponden a aprobación de acuerdos y resoluciones, 36% a procedimiento legislativo y apenas un 10% en aprobación de leyes y fiscalización. Livia Rivas, de su experiencia como incluso exsecretaria de la Asamblea, ¿cómo las cataloga? Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis y comparar los diferentes periodos legislativos y las reflexiones que en su momento hacía la ciudadanía respecto de la función que estaba cumpliendo el Parlamento desde por lo menos el 2009 en adelante. Nosotros pasamos de parlamentos de 3 periodos legislativos donde la labor legislativa era la más fuerte. Había la obligación por mandato constitucional de determinado término aprobar una serie de leyes que eran necesarias para fortalecer la institucionalidad luego de la aprobación de la Constitución del 2008. Y eso marcó una agenda de premura al interior de las comisiones legislativas para sacar los informes del primer y segundo debate que fueran a terminar en el Pleno para su aprobación. Entonces, hay algunos hitos a lo largo de la gestión legislativa que han determinado que la Asamblea Nacional definitivamente concentre todos sus esfuerzos en aprobar las leyes. Pero en esa época recordarán ustedes que la ciudadanía reclamaba que no hacían la Asamblea Nacional procesos de fiscalización. Y ahora vemos en cambio una Asamblea Nacional que tiene un alto proceso de fiscalización, no solo por el hecho de que como consecuencia de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa existe ya una comisión dedicada el 100% de su tiempo con sus integrantes a la fiscalización y control político como consecuencia de las reformas, pero también vemos a las comisiones especializadas que tienen como su rol fundamental el tema de elaborar informes de primer y segundo debate para las leyes, que también destinan un alto porcentaje de su tiempo para labores de fiscalización, obviamente que no tienen relación con juicios políticos que son una competencia exclusiva de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces vemos que también la fiscalización en este periodo legislativo
es algo a lo que se vuelca gran parte del tiempo de las comisiones especializadas y se ha dejado de lado el trámite de proyectos de ley. Ahora, este tema de las resoluciones es importante señalar que es la lectura que en el momento da la Asamblea Nacional desde el punto de vista político de lo que a juicio de los legisladores es importante en ese momento. Es decir, que los legisladores aprovechan las resoluciones, estas iniciativas de resoluciones, para demostrar a la ciudadanía las posturas ideológicas o políticas, lo que ellos consideran importante, digno de resaltar, de cuestionar, de criticar de lo que está pasando en el momento. Esto es un espacio. Pero usted sabe, doctora, perdón que le interrumpa, usted sabe que hay resoluciones y resoluciones. A ver, hay pronunciamientos institucionales, la Asamblea tiene un pronunciamiento institucional sobre el momento político que vive el país. Digamos, esa es una resolución que implica un pronunciamiento institucional de la legislatura. Pero hay otro tipo de resoluciones como la del Mazapán, por ejemplo, que no tiene ningún valor, doctora. Claro que sí, ya eso me voy. Lo importante sería que la Asamblea Nacional utilice estos espacios de las resoluciones justamente para un proceso de reflexión crítica, de llamado, de la atención de ser el caso, si es que hay alguna política de Estado que no es la adecuada. Eso es lo que se deberían usar las resoluciones y justamente no aprovechar para dar este tipo de mensajes que no tienen eficacia jurídica, que no tienen consecuencia jurídica, que no son obligatorios de forma alguna de cumplir. Por ejemplo, el día de ayer, y esto ya lo hemos revisado en las redes, también como una resolución que ya fue aprobada en el periodo legislativo anterior, similar o casi idéntica, el día de ayer se resolvió derogar y volverla a dictar. Y entonces, ¿qué consecuencia jurídica tiene hacerlo? Nada más, me parece que es importante hacer un proceso de autoanálisis al interior del Parlamento de qué tipo de resoluciones se deben llevar y destinar horas de debate a determinados supuestos que podrían estar definitivamente orientados al debate de lo que sí es realmente importante, que es el trámite de las leyes en primer y segundo debate. Entonces, sí creo que hay que reformular en este periodo legislativo, durante al inicio de este nuevo año, realmente las bancadas legislativas sí deberían tener una reunión de coordinación al momento de evaluación, de ver a qué deberían orientar estas resoluciones y destinar realmente la mayor parte de su tiempo al debate sustancial del trámite de los proyectos de ley. Yo le pregunto una cosa, por ejemplo, con todo respeto para quien propuso este proyecto de resolución, pero ayer la Asamblea destinó en su agenda la decisión de declarar el 15 de noviembre como el Día de las Luchas Obreras. O sea, no sé hasta qué punto, insisto, respetando a quien lo promovió, pero no sé hasta qué punto puede tener un valor cuando tenemos el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. O sea, no sé qué valor, qué significado puede tener esto, doctora Rivas. Justamente es la resolución a la que me hago referencia. Ya había una resolución similar que se aprobó en el periodo legislativo anterior y que el día de ayer se resolvió derogarla para volver a dictar una nueva sobre lo mismo. Entonces, yo nuevamente creo que hay que entrar en un proceso de reflexión. No creo que hay que dejar de lado esta competencia, esta iniciativa que tienen los legisladores de presentar resoluciones al Parlamento, por supuesto, pero creo que tienen que ser utilizadas a procesos de reflexión y crítica necesarias e indispensables para manifestar a la ciudadanía la postura que tiene el Parlamento en torno a temas que definitivamente son trascendentales. Ahora, obviamente, en el caso de ayer, pues es un mensaje político de la preocupación que entiendo tiene la Asamblea Nacional en torno a las luchas de los trabajadores, pero definitivamente los mensajes tienen que ir de la mano con los hechos, y los hechos se evidencian con leyes que efectivamente garanticen esos derechos de los trabajadores y no queden simplemente en meros mensajes contenidos en resoluciones. Ahora, yo valoro justamente el insumo que desarrolla el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, porque creo que nos permite además entender y poder, a partir de un análisis cuantitativo, generar una valoración cualitativa del trabajo de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, sobre la agenda parlamentaria, temas de salud, educación, cultura, seguridad ciudadana y gestión de riesgo está pendiente el 49%. Economía, desarrollo productivo, empleo, derechos laborales pendiente el 62%. Derechos humanos, de familias y equidad de género, pendiente el 77%. Naturaleza y derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, pendiente el 73%. Increíble en un país que es megadiverso, plurinacional, multicultural, pluriétnico, etcétera. Ética, transparencia, control social y lucha contra la corrupción. Nuestros políticos se llenan la boca hablando de la lucha contra la corrupción, pero está pendiente el 80%, Marcelo. Hagamos una evaluación de estas cifras, por favor. Bueno, en primer lugar, sí me gustaría hacer referencia al tema de fiscalización, mi estimado Fabricio. Dele, por favor, Marcelo. La Asamblea Nacional, sin duda, que ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en los últimos 7 meses al tema fiscalización, pero sigue llegando tarde.
dentro de estos 11 pedidos de juicio político que se han tramitado hasta el momento, 3 de ellos terminaron en censura y destitución de los funcionarios, y los otros 2, que también fueron tratados por la Asamblea Nacional, únicamente pudieron culminar en censura, precisamente porque los funcionarios que fueron interpelados en su momento ya no se encontraban ocupando el cargo. Y existen una buena cantidad de juicios políticos que seguramente pues terminarán únicamente en censura, ¿no? Entonces seguimos viendo procesos de fiscalización que no son de todo responsables, manejados adecuadamente, y que simplemente pues terminan de una u otra manera respondiendo a intereses electorales, políticos, y no una sanción adecuada y oportuna, sobre todo dentro de la Asamblea Nacional. Pero aquí también tiene, yo creo, responsabilidad muy clara el Ejecutivo de este proceso de fiscalización. ¿Y a qué me refiero? Durante estos 7 meses de gestión de la Asamblea Nacional se han presentado más de 1.900 pedidos de información por parte de los legisladores a distintas instituciones del Estado, precisamente para tratar de tener elementos de juicio para plantear estos procesos de juicio político. Solo el 30%, Fabricio, han sido respondidos. Entonces veamos cómo las otras instituciones del Estado no están dando una respuesta oportuna dentro de lo que establece la ley al respecto de estos pedidos de información. Sobre las cifras que tú comentabas, que nosotros hemos evaluado, creo que hay que poner también sobre la mesa el hecho de que la Asamblea Nacional tiene ahora una nueva dinámica respecto del cumplimiento de la agenda legislativa. La agenda legislativa ahora tiene que ser evaluada semestralmente, precisamente para que los ciudadanos podamos tener este elemento sobre si es que la Asamblea Nacional está cumpliendo o no con lo que se ha propuesto. Los datos que tú haces referencia, que han sido levantados por el Observatorio Legislativo, responden precisamente a estos 7 primeros meses de gestión, en los cuales sin duda que se ve un cumplimiento, pero existen ciertos retrasos en las áreas, en estos ejes que ha planteado pues la presidenta Zori. Uno de los ejes que a nosotros más nos preocupa como Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio Legislativo precisamente es este eje sobre ética, transparencia, control social y lucha contra la corrupción, que es el que más retraso se ha logrado evidenciar. 80%. Está pendiente el 80%, precisamente como leyes, por ejemplo, como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se colocó dentro de la agenda legislativa, así como también las leyes de lobby, prevención de conflictos de interés, o incluso las reformas a la Ley Orgánica de la Contratación Pública, que ya tiene un informe para segundo debate, pero que no ha sido colocado dentro de la agenda de discusión del Pleno de la Asamblea Nacional. Ojalá que dentro de estos 5 meses, un poco menos ya, que le resta a la Asamblea Nacional para cumplir dentro de su primer año de gestión, se dé prioridad a este eje de la agenda legislativa y que no quede nuevamente mal calificada, que no quede en rojo, que no quede en cero la gestión de la presidenta Zori al frente del legislativo. A mí, se me permite en el comentario, me parece una barbaridad que los políticos nos hablan casi todos los días de la lucha contra la corrupción, pero resulta que en la función legislativa hay un pendiente del 80% de normativas relacionadas con la lucha contra la corrupción. Livia Rivas, su comentario sobre estas cifras. Me parece sumamente destacable y hay que valorar el trabajo que está realizando el Observatorio Legislativo al plantearnos estas cifras luego de un análisis a la gestión legislativa en estos 7 meses. Yo creo importante señalar que hay que mirar a la Asamblea Nacional realmente con 2 posturas. Una postura optimista, donde realmente la Asamblea Nacional en este año empiece a tramitar los proyectos de ley que realmente han sido marcados al inicio y que bueno, ya lo dijimos algunos cuando se marcó esta agenda inicial, que parecían, que nosotros señalábamos que era demasiado ambiciosa pretender aprobar un sinnúmero de leyes en apenas un año. Y ahora vemos que efectivamente en los 7 meses, pues muchas de las leyes que también han sido citadas como aprobadas por este legislativo no han sido desarrolladas en primer y segundo debate por esta Asamblea Nacional. La mayor parte de estos proyectos de ley también vinieron del periodo legislativo anterior, de forma tal que la labor que realiza esta Asamblea en algunos casos ha sido realmente llevarlas al segundo debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional y aprobarlas. Entonces realmente es en este año donde hay que las comisiones especializadas tienen que sacar insumos de primer y segundo debate para terminar aprobando también estos proyectos de ley que forman parte de esta agenda que se ha planteado la señora presidenta conjuntamente con las bancadas legislativas al inicio de la gestión. Pero yo creo importante señalar que más allá de la crítica que podríamos hacer al torno a la poca eficacia en el trámite de estos proyectos de ley, y específicamente sobre todo esto tiene que ver con la ética y la lucha contra la corrupción, es también el hecho de que cómo podemos hacer con miras a lo que está
decurriendo en el año. Yo creo que es importante que la Asamblea Nacional encuentre 3 ejes, por lo menos, de acción que yo podría identificar como imprescindibles y necesarios para llevar adelante durante este año, por lo menos. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que tomar todos los proyectos de ley que forman parte de esta agenda legislativa y tal vez ubicarles en torno de 3 grandes ejes, y sobre la base de eso ejercer las prioridades de la agenda legislativa. Un primer gran eje que se me ocurre es el tema de los proyectos de ley que apuntan al crecimiento económico, pero con una responsabilidad social. El segundo gran eje, que tiene relación con proyectos de ley que garanticen derechos como la salud, la educación, el trabajo, obviamente sin descuidar la garantía y la protección de otros derechos que también son imprescindibles y necesarios de garantizar. Y finalmente un gran eje que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, lo adecuado sería que en estos días en que tiene que ya está empezando su labor la Asamblea Nacional, pues obviamente los partidos y las bancadas legislativas pues acuerden realmente impulsar. Imposible decir que todos los proyectos de ley que actualmente se están tramitando van a salir aprobados en este año, pero sí tratar de ubicar en esta prioridad, pues definitivamente aquellos que van a, sobre todo, ayudarnos a superar la crisis de la COVID-19, que es algo que la mayoría de la ciudadanía también reclama. Miren ustedes, y con esto termino, yo creo que también es importante revisar, por ejemplo, otras encuestas que las debo, por ejemplo, datos de qué es lo que nos importa a los ciudadanos en la actualidad, y un alto porcentaje, el más alto porcentaje de lo que nosotros como ciudadanos tenemos preocupación son temas relacionados con el crecimiento económico, con el empleo, con la salud, con el trabajo. Vea, doctora, perdón que le interrumpa. Yo el día lunes, en el primer programa de este año, aquí en la radio, en mi comentario, yo hablé desde mi punto de vista, de 3 temas que considero deberían marcar las urgencias del poder público de este país. Salud, evidentemente, el tema del empleo y el tema de seguridad. No sé si estos 3 temas que estoy señalando están dentro de su radar con base justamente en estas cifras que ha mencionado. Claro que sí, justamente estos 3 temas, querido Fabricio, son los que se menciona que deben ser parte de estos 3 grandes ejes que deben como agrupar todos los proyectos de ley, impulsar aquellos que estén relacionados con esto. Salud, salud, empleo, crecimiento económico, seguridad. Esto es algo que justo en esta encuesta de Sedatos se refleja como una preocupación de la ciudadanía y que debe ser algo que la Asamblea Nacional debe dar una lectura adecuada. O sea, no es que la Asamblea Nacional debería tomar la decisión de impulsar determinados proyectos de ley a juicio exclusivamente de las bancadas y los movimientos políticos, por más respetable que ese sea el criterio, sino que también hay que sintonizar con aquellas demandas ciudadanas que le están pidiendo respecto a la Asamblea, y no solo a la Asamblea, sino también al Ejecutivo, políticas vinculadas con estos temas. Entonces yo creo que la manera en que se pueda articular tanto lo que la ciudadanía demanda de la gestión legislativa como lo que la ciudadanía demanda del Poder Ejecutivo, pues obviamente vamos a encontrar que estos vínculos también, estos pesos y contrapesos que son necesarios, indispensables, tanto el Ejecutivo Legislativo, también van a tener relación con las grandes demandas ciudadanas. Muy bien. Hay un tema que justamente les quiero preguntar, y es la obligatoriedad que tiene la Asamblea para aprobar determinadas normativas. Por ejemplo, ya la Asamblea terminó el año y no cumplió con el plazo máximo que le dio la Corte Constitucional para tramitar el proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Si bien es cierto, el receso se supone que interrumpe los plazos, pero finalmente no se logró. O sea, debía ser antes de que termine el año y no se logró. ¿Qué pasa con este tipo de incumplimientos, Marcelo? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de que la Asamblea Nacional precisamente se ha enfocado más en estas tareas de fiscalización, y hemos hecho un análisis de cuánto es el tiempo que se está tomando la Asamblea Nacional para la aprobación de leyes. Como bien decía Livia, gran parte, de hecho todas las leyes aprobadas por este periodo legislativo responden a iniciativas presentadas en el anterior periodo legislativo. La Asamblea Nacional está tardando aproximadamente 30 meses en poder aprobar una ley. Y eso es algo que tal vez incide en esta desconexión del Parlamento y la ciudadanía, precisamente porque los ciudadanos tienen determinadas expectativas en determinado momento y la Asamblea Nacional recién da respuestas a estas expectativas 30 meses. 30 meses, hablamos de 2 años y medio. Exactamente. Entonces, perdón, Marcelo, pero es una cifra tremenda. 2 años y medio el promedio para aprobar una ley ordinaria. Y precisamente dentro de las reformas que se dieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fueron aprobadas en diciembre del 2020, reducen los tiempos
para el debate de las normas. Y esto precisamente lo que busca es que la Asamblea Nacional tenga un trabajo un poco más efectivo. Lo que se conoce es que en muchos casos, en distintas comisiones, en diciembre solicitaron prórrogas a la presidenta de la Asamblea Nacional para presentar informes de primer debate o informes de segundo debate para que de esta manera no caigan en incumplimiento a las comisiones. Y uno de los informes a los cuales se solicitó esta prórroga y que también coincidió con la vacancia legislativa precisamente es esta ley de interrupción del embarazo, que fue un mandato de la Corte Constitucional. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene que ponerse en este punto pues las pilas, como solemos decir, al respecto del debate y aprobación de distintas normas, tanto por mandato de la Corte Constitucional, las reformas presentadas por el presidente Lasso en temas de educación superior, en temas de comunicación, y que de esta manera pues pueda destacarse por el cumplimiento de la ley, así como también por la respuesta oportuna a las demandas ciudadanas. Livia Rivas. En este caso en particular de la sentencia de la Corte Constitucional en torno a este plazo que le dio la Asamblea Nacional para la aprobación del proyecto de ley, vemos que la Comisión de Justicia pues podría argumentar definitivamente que se ha acogido a la vacancia legislativa de la suspensión de los plazos para el trámite de los proyectos de ley ordinarios. Pero eso no necesariamente podría no ser un justificativo ante los ojos de la Corte Constitucional. Vamos a suponer que alguna de las organizaciones de la ciudadanía presenta una acción constitucional ante la Corte Constitucional, señalando que la Asamblea Nacional ha incumplido este dictamen, esta sentencia de la Corte Constitucional, que no ha sabido adoptar eficientemente dentro de los plazos establecidos, pues aprobar este proyecto de ley de interrupción del embarazo, y plantea una acción ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional podría o no justificar el incumplimiento de ese plazo sobre la base del argumento del receso legislativo. Podría ser a juicio de la Corte que ese no es un argumento suficiente y que dentro de esos 6 meses que le dio a la Asamblea Nacional debió haber adecuado sus tiempos, sus prioridades para dar cumplimiento a este fallo. Entonces, será discutible lo que podría pasar. Podría ser, como les digo, que se plantee esta acción, o bien que simplemente en el transcurso de estos 15 días, que vendrían a ser como los del receso legislativo, que podrían justificar el incumplimiento en los plazos del dictamen de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional emite el informe. Pero eso hay que tener una claridad que no necesariamente al interior del Pleno, y ya lo vimos en el primer debate de este proyecto de ley, habrá el consenso necesario en torno a los nudos críticos. Entonces, estos nudos críticos, si no se llegan a superar durante la elaboración del informe de segundo debate, si no se hace una amplia deliberación democrática, como justamente pidió el dictamen de la Corte Constitucional al emitir su fallo, pide una amplia deliberación democrática en torno a este proyecto de ley, y al interior del Parlamento, al momento de la votación, no se encuentran los acuerdos necesarios, sobre todo en torno a los nudos críticos, habrá que ver si ese proyecto de ley termina siendo aprobado o no. Y finalmente, si es que de no ser aprobado, que es algo que no lo podemos prever, porque no es un proyecto que está exento de conflictividad, por el contrario, existe una alta conflictividad en torno a este proyecto de ley, habrá que ver cuál es la decisión que toma también la Corte Constitucional al respecto. Ahora bien, aquí yo recibo un mensaje que me parece súper interesante y les traslado a los dos. La aprobación en paquete de la ley tampoco contribuye a sacar leyes de calidad. Marcelo. Claro, lo que siempre se trata de buscar, y eso es algo que hemos tratado de propugnar los del observatorio, es enfoquémonos en la calidad, no en la cantidad. Yo creo que hay muchos legisladores que creen que por el hecho de presentar un mayor número de proyectos de ley pueden ser mejor evaluados por la ciudadanía. Es que les sirve para llenar la rendición de cuentas, pues ese informe que a rato se convierte en un mamotreto y que tienen que presentar por norma legal cada año. Y lo mismo sucede con el legislativo como institución. Recordemos precisamente que el último mes del periodo legislativo pasado se dedicaron a aprobar leyes como si no hubiera mañana, porque decían no podemos quedarnos atrás del anterior periodo legislativo, y precisamente a partir de aquello incluso la Corte Constitucional les llamó la atención a la Asamblea Nacional porque las leyes no eran de la calidad que se esperaba e incumplían con normativa constitucional y legal. Entonces, yo sí creo que es importante que la Asamblea Nacional haga un mayor uso de lo que se aprobó en las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al respecto de el sistema de evaluación y seguimiento de las leyes. En teoría, dentro de esta agenda legislativa se planteó precisamente evaluar, por ejemplo, la ley de erradicación de la violencia de género en el país para que cualquier tipo de reforma que se pretenda presentar al respecto de esta ley pueda responder a estándares técnicos. Lo mismo sucede con la presentación de proyectos de ley al respecto de que se alineen, por ejemplo, a la agenda de
desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, y que pues la aprobación de leyes responda a estos estándares técnicos. Esperemos que también tenga en cuenta esto la Asamblea Nacional y no únicamente se busque un número, sino que se busque mayor calidad dentro del debate legislativo y también pues la aprobación de normas dentro de nuestro país. Al mismo tiempo, y apelo a la experiencia de Livia Rivas sobre otro mensaje que recibo. Tampoco es muy efectiva la dinámica de trabajo de la Asamblea. Plenos y comisiones a día seguido impiden un análisis más responsable de los temas. Porque claro, hay comisiones que se reúnen lunes, que son muy pocas, el martes hay pleno, el miércoles hay comisiones, el jueves hay pleno, el viernes a veces hay comisiones, doctora. Yo creo que también hay que analizar, y tal vez la ciudadanía es importante que conozca, hay un cambio entre la asamblea que existe en el 2009 en adelante y lo que pasaba en el anterior Congreso Nacional. Si nosotros regresamos al Congreso del pasado y todavía algunos de nosotros todavía éramos niños o jóvenes y veíamos cómo habían largos debates en el Congreso del pasado, se demoraban inclusive sesiones hasta la madrugada porque la dinámica del debate de esos proyectos de ley era artículo por artículo, claro, al interior del Pleno del Congreso Nacional. Claro, no se votaba, casi nunca se votaba por paquete, sino artículo por artículo. Yo me acuerdo que es una práctica que se ha perdido en los últimos 15 años, ¿será? Claro, es por lo menos desde el 2009 adelante que esto ha cambiado, porque ya no se realiza el debate de artículo por artículo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordarán ustedes, como les digo, las imágenes en la televisión de ese momento, como el secretario daba lectura de un artículo y se abría el debate para que todos los legisladores que tuvieran opinión sobre ese tema en particular lo hicieran. Entonces eran largas jornadas de debate en el seno del Parlamento, en el Pleno del Congreso Nacional. La dinámica ha cambiado desde el 2009 en adelante, donde los debates más profundos, realmente el grueso del debate, y eso hay que ser conscientes, ya no se realiza en el Pleno. ¿Y por qué no se realiza el grueso del debate en el Pleno? Porque ustedes saben que los legisladores tienen 10 minutos exclusivamente en los que es imposible pretender que el legislador debata absolutamente todo el texto de un proyecto de ley. Lo que hace el legislador es tomar los aspectos más destacados, los temas sensibles, los temas que les parecen más importantes de destacar, cuestionar, criticar o llamar a los legisladores a la reflexión en un espacio corto de 10 minutos. Entonces, eso es algo que ha cambiado definitivamente, y por eso vemos que el grueso duro del debate definitivamente es al interior de las comisiones especializadas. Entonces son las comisiones especializadas las que realmente tienen que destinar gran parte de su tiempo a debatir absolutamente todos los artículos. No podemos pretender que, dado que la mayor cantidad de debate se realiza al interior del mismo, se remita al Pleno proyectos de ley que no han sido lo suficientemente consensuados, analizados. Ahí sí, artículo por parte de los integrantes y miembros de la comisión, recibiendo las observaciones de los legisladores, recibiendo las observaciones de la ciudadanía. Eso definitivamente es una forma de asegurar, junto con esta herramienta de evaluación que justamente fue aprobada en el periodo legislativo anterior, inclusive un manual de seguimiento y evaluación de las leyes. Hay un sistema de seguimiento a las leyes justamente con la finalidad de dar insumos a los legisladores para que los proyectos de ley que elaboren pues realmente tengan una serie de argumentos sustentados en la evaluación que se ha realizado, las leyes que se encuentran actualmente en marcha. Se ha pedido también, como fruto de estas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que inclusive los legisladores en sus propuestas, como parte de sus exposiciones de motivos en los proyectos de ley, incluyan indicadores, metas que las que se pretende solucionar o objetivos que se pretende alcanzar como consecuencia de la aprobación de los proyectos de ley. Entonces yo creo que lo que hace falta es simplemente poner en práctica lo que en el periodo legislativo anterior también ya se dejó, las reformas que sí son importantes que se realizaron al interior de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Todo esto, sin lugar a dudas, va a contribuir a mejorar la calidad legislativa. Correcto. Les quiero agradecer a los dos. Creo que ha sido muy enriquecedor conversar justamente con base en vuestro conocimiento sobre el papel de la Asamblea Nacional y, claro, la expectativa que tenemos para este año, luego de los primeros 7 meses de trabajo del actual periodo parlamentario. Gracias a Livia Rivas Ordóñez, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, y a Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, estimados amigos, que tengan una vez más un feliz 2022.